Político. Estimado Edwin, buenas noches, bienvenido al canal Virgen de Copacabana. Muy buenas noches a teleaudiencia de Virgen de Copacabana. Mil disculpas por la demora, pero se está produciendo información política que estábamos cubriendo, así que estoy atento a sus consultas. Uno de los temas que nosotros tenemos ahora en puerta es precisamente este pedido, ya no de un sector, sino de varios sectores y de la población, un gran número, de eliminar la renta vitalicia a los expresidentes. ¿Es una medida buena, es una medida acertada, es una medida que de verdad puede generar un cambio económico o no? Bueno, cuando hay que ajustarse los cinturones, tienen que ser todos amigos del canal. Está bien que se proponga esta eliminación de las rentas vitalicias a los exmandatarios, pero también tiene que haber una reducción de sueldos de los jerarcas del Estado, del presidente, del vicepresidente, de senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, de los jerarcas de los ministerios, porque ¿de qué va a servir eliminar estas rentas a los exmandatarios? Habrá que ver cuánto supone de ahorro eso, pero claro, cuando hay tiempos difíciles, todos tienen que entrar en modo de austeridad. Hay ministros, viceministros que andan con equipos de seguridad, andan en 2, 3 vehículos, tienen pagado el celular por el Estado, hay incluso, se ha sabido de familiares de autoridades que utilizan vehículos estatales. No, cuando se quiere ajustar, los cinturones tienen que ser todos, y el ejemplo tienen que dar los gobernantes actuales. Que es importante partir desde esa premisa, poder trabajar desde la posición en la que estamos, en este caso poniéndonos de parte de quienes son ahora los que llevan las riendas del país, rebajar el gasto público, que implica que desde el presidente hasta el portero de Palacio de Gobierno puedan recibir este reajuste de acuerdo al nivel, de acuerdo a la escala salarial que están percibiendo, para que sea equitativo de repente para todos. Una medida que le sumaría puntos de popularidad a este gobierno o de repente al siguiente, ¿sería esta reducción de sueldos y salarios? ¿Sería positivo hablando de popularidad? No solamente con temas políticos y de ganarse algunos apoyos. No, es una necesidad. Estamos en un tiempo muy crítico. Déjeme aquí, por favor, hacer referencia a un dato que dio hace unas horas Luis Fernando Romero, que es un conocido analista económico y es presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Dijo a datapolis.go que el déficit fiscal del 2024, porque el gobierno hasta ahora no publica el dato, va a estar situado entre el 10 y el 12%. Vale decir que más o menos el gobierno se ha gastado el año pasado, sin tener esa cantidad de ingresos, se ha sobregastado al menos 4.800 millones de dólares. Caramba, y una buena parte de ese gasto es para pagar a la burocracia que hay en el país, que ha crecido desmesuradamente. No es solamente un tema de popularidad. Yo creo que el próximo gobierno tiene que tener conciencia de que es una necesidad el establecer políticas de verdadera austeridad. Necesidad importante desde esa perspectiva, más allá de la popularidad que puedan ganar algún candidato diciendo vamos a eliminar, vamos a reducir los sueldos y salarios para nivelar el gasto público. Bolivia lo necesita, Bolivia lo requiere. Ha habido una crecida de estos sueldos de manera desmedida, principalmente en los estratos más altos, eso lo tenemos claro. Otra de las cosas que ha llamado mucho la atención en las últimas horas, y vamos a cambiar un poquito de tema, es Carlos Mesa. ¿Qué pasó con Carlos Mesa y el bloque de unidad? Decía al inicio de la entrevista que me demoré porque estaba cubriendo el acto que está encabezando don Samuel Doria Medina en un hotel acá en la ciudad de La Paz. Carlos Mesa se ha abandonado el bloque opositor, pero en el acto al que hago referencia, varios de sus parlamentarios estuvieron presentes rodeando a Samuel Doria Medina. Estuvo el diputado Carlos Alarcón, la senadora Cecilia Requena, la senadora Barrientos, otros diputados de su fuerza política, senadores. Entonces, la pregunta es,
¿Se bajó Carlos Mesa en realidad o es que ha hecho este gesto, pero sus parlamentarios se han unido a el proyecto político de Samuel Doria Medina? Entonces, esa es una pregunta que queda en el aire, porque también en este acto ha participado don Efraín Suárez, representante del gobernador Luis Fernando Camacho. La pregunta es, ¿Camacho ahora apoya a Samuel Doria Medina y deja, digamos, se distancia, se desmarca de Jorge Tuto Quiroga? Bueno, eso lo vamos a saber en el curso de las próximas horas, porque también se ha anunciado otra conferencia de prensa de Jorge Tuto Quiroga, seguramente para mostrar a sus aliados, a la gente que lo apoya, y, digamos, en términos políticos, lo que se llama generalmente es mostrar musculatura y a rumbos separados, van a ir por caminos separados a buscar la presidencia del país. Ojo, hace instantes nomás ya se ha confirmado que el candidato del bloque de unidad, de lo que queda del bloque de unidad, de manera oficial es Samuel Doria Medina. Entonces, a partir de ahí se va a ir articulando el tablero electoral de cara a las próximas elecciones. Ya tenemos candidato de la oposición. Bueno, no. Hay que hacer un matiz porque es necesario hacerlo. No hubo unidad. O sea, esta unidad hubiera sido si es que se mantenía Carlos Mesa. Carlos Mesa oficialmente ha abandonado el bloque opositor, lo ha hecho además con un pronunciamiento escrito para que no haya interpretaciones. Ha abandonado también este bloque Jorge Tuto Quiroga, que en breve va a hacer su propia conferencia de prensa. Entonces, lo que hace, claro, se entiende también porque hacen política, van a querer ponerle el rótulo de que Samuel Doria Medina es el candidato de la unidad. No, es de una parte, de una facción que él impulsó, por eso es que aparece con todos sus aliados. Estaba también Carlos Bert, Juan del Granado y otras personalidades, ¿no? Entonces, la unidad no se produjo, el candidato de la unidad no existe porque se han quebrantado, digamos, los mínimos acuerdos que ellos mismos se habían puesto el 18 de diciembre, que era tener un candidato único a través de un mecanismo concertado. Ese mecanismo fueron las encuestas cuestionadas y no ha habido candidato único. De hecho, van a haber dos. Por un lado, Samuel Doria Medina y por otro lado, Jorge Tuto Quiroga. Así que no es el candidato de la unidad, ni mucho menos es el candidato de una de las facciones que buscará el poder y buscará el apoyo de la gente. ¿Por qué le menciono esto del bloque de unidad? Porque se ha hecho mucha pompa al respecto de esto en redes sociales. Ojo, que la juventud, los nuevos votantes y las personas entendidas entre los 30 hasta los 40 años más o menos, viven al día con el TikTok, con el Facebook y demás. En redes sociales se hablaba de un bloque de unidad. La juventud lo entendió así, tenemos un bloque de unidad. Las últimas horas se fue Jorge Tuto Quiroga, esta mañana también declinó Carlos Mesa. ¿Qué es lo que pasa? Y como usted lo decía, de repente un cálculo político atinado por parte de Samuel Doria Medina y quienes todavía conforman parte de este bloque, es que lo presentan así, como el candidato oficial del bloque de unidad, lo que repercute a través de redes sociales en la percepción de la gente. Entonces, los jóvenes votantes dicen, no, ya tenemos representante del bloque de unidad. ¿Quién es? Samuel Doria Medina. Entonces, se queda como ese precedente y como una jugada política les salió, yo lo digo, de manera maestra. Sí, pero esta es cuestión también de horas, es cuestión también de días. Es como, a ver, para que me entiendan quienes nos están escuchando y viendo de manera, digamos, rapidita. Es como la borra de la chicha, ¿no? Uno agita con un palito en la jarra de chicha y claro, todo es homogéneo. Eso valdría ser el candidato de la unidad, como está presentando en este momento Unidad Nacional a Samuel Doria Medina. Pero pasadas las horas comienza a bajar el sustrato y por debajo queda la borra de la chicha. Entonces, ese sustrato es lo que finalmente también el elector, jóvenes, adultos, todos los habilitados, tienen que comenzar a advertir que es un candidato de una de las partes de este fallido intento de unidad en la oposición. Porque del otro lado estará Jorge Tuto Quiroga y por fuera de esta iniciativa estará también, por ejemplo, Manfred Reyes Villa e incluso Chi Yun-chung. Entonces, a dónde quiero llegar es que es parte de la acción política, del accionar de los políticos, el decir a la gente esto es cuando no es, decir que
que Samuel Doria Medina es el candidato de la unidad, cuando en realidad es solamente de una parte de esa iniciativa que quedó en el camino. En este momento está en boga y en boca de la gente todo lo que está pasando con este fallido bloque de unidad. Jorge Tuto Quiroga ya va a presentar en minutos más seguramente lo que usted dice, ¿no? Esa musculatura que lo va a acompañar de cara a las elecciones. Samuel Doria Medina ya se ha puesto como el representante del bloque opositor, como el representante del bloque de unidad, y va a levantar esa bandera y no la va a soltar, eso es indudable. Carlos Mesa, vamos a ver cómo queda ahora, hacia cuál lado empieza a apuntar el apoyo. Usted lo mencionó, de repente quienes lo acompañaban, sus senadores, diputados y demás, ya están escogiendo un bando, por así decirlo. En medio de todo esto que estamos viviendo en estas horas, ha quedado de lado la figura de Evo Morales. ¿A qué responde esto? ¿A su pérdida de popularidad? ¿O es que la gente ya se ha dado cuenta de que no puede ser candidato porque perdió su sigla y no se ha dicho mucho más allá de eso? Es muy interesante esta consulta porque hay que sistematizar qué es lo que ha ocurrido en ambas veredas, en las oposiciones y en los oficialismos. En el caso de las oposiciones, ya para ir cerrando esta parte, se ha roto el matrimonio entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Un matrimonio que duró 110 días, se casaron un 18 de diciembre, muy ilusionados con buscar un candidato único, fallaron, no les fue bien en esta unión y se han divorciado hace un par de días y completado su matrimonio político 110 días. 3 meses y un poquito más que hacen los 110 días. En el caso de Evo Morales y el Frente para la Victoria, representado por Eliseo Rodríguez, ese matrimonio ha durado